esclavitud de la pantalla, es como que es la tormenta perfecta. Exactamente. ¿No? Exactamente. Fíjate que hay una cuestión de larga data, ¿no? Si uno vuelve en el país a revisar los mandatos dictatoriales y las censuras dictatoriales, va a encontrar en el campo de la educación, para afianzar las políticas de dominación y de sometimiento y de disciplinamiento de la sociedad, tirar por la borda con que en los 70 los docentes nos veníamos formando, y en los 60 también, y te diría que desde mediados de los 50 también, nos veníamos formando exactamente en teoría crítica. Acá en Río Negro, cuando fundamos la UNTER, inauguramos esa fundación celebrando de la mano de Paulo Freire. ¿Sí? Nos vinculábamos a toda la producción latinoamericana, de pedagogías latinoamericanas. Traíamos y leíamos, por ejemplo, que la dictadura se encargó de borrar toda la corriente de Vygotsky en adelante, como eran rojos, eran rusos, no pudimos usar más, de toda una psicología cognitiva que pone el eje en enseñanzas que afinen, que eduquen, que sensibilicen, operaciones de pensamiento, que los chicos aprendan a inducir, a deducir, a analizar, a comparar, a sintetizar, a transgredir, exactamente. Y Vygotsky va a plantear algo que es fundamental, que es que bueno, después si uno lee a Gramsci también lo encuentra, ¿no? Cuando Gramsci te dice hay que formar al productor y al dirigente. Y ahí, por ahí tiene que marchar la educación. Entonces, ¿qué tiene que ver? Que la razón, el trabajo con el conocimiento y la construcción de un pensamiento reflexivo necesariamente tiene que ir vinculado con la educación de la sensibilidad. Exactamente. Con la educación de la sensibilidad. Que no tiene solo que ver con lo intelectual. Que no tiene que ver con lo intelectual. ¿No? ¿Y qué ha pasado? Todo esto al tacho de la basura, porque es disruptivo para el poder instituido, para este capitalismo caníbal que ha venido siendo, y vienen las pedagogías débiles. Es decir, ¿qué son las pedagogías débiles? Son pseudoteorías, porque no tienen ese estatuto, pseudoteorías pedagógicas, en el campo de la didáctica también, fundamentalmente de ejercitar y enseñar algunas habilidades y destrezas para operar en contexto específico y frente a una situación específica. O sea, una especie de adaptación a la mediocridad. Una especie, es decir, porque lo que yo no tengo herramientas ni teóricas ni metodológicas para construir alternativas, ni tengo herramientas para analizar la situación que me proponen. Cortamos un poquito y así vamos yendo hacia las conclusiones. Encarguémonos de eso, no solo de lo emergente. Veamos las cosas, como decía antes, con una mirada un poquito más profunda y más abarcadora, pero para buscar la salida, para buscar soluciones, no para entregarnos. Así es, y creo que en la educación hay mucho para hacer y no hay que dejar la escuela, no hay que abandonar la escuela y no hay que abandonar la enseñanza. Y somos los docentes y las docentes los que tenemos el derecho a seguir enseñando, porque nuestros pibes tienen derechos a seguir aprendiendo, pero aprender bien, ¿no? Entonces se me ocurre, por eso el valor de los sindicatos docentes, el valor alguna vez tuvimos en esta provincia de Río Negro una coordinadora de padres que paró la implementación de la Ley Federal de Educación. Sí. Creo que una de las cuestiones parte de eso. bueno. La escuela,
Ahí. Mis hijos estaban en primaria en ese momento, así que... Claro, recordás entonces, Manuel, aquella época. Entonces, yo creo que acá hay una cuestión. La escuela tiene mucho para dar, pero sola no puede. Acá se necesita de volver a hacer una alianza con las familias, un contrato pedagógico con las familias, un contrato pedagógico con las instituciones de una sociedad donde hay espacios colectivos, como esta biblioteca, los clubes. Ahí tiene que haber una alianza tejida desde abajo. Recuperar la conversación en la sociedad, donde empecemos, porque la conversación ¿para qué era? Para mirar entre todos los problemas comunes, básicamente. Cuando nosotros llamamos a los conversatorios, lo llamamos en ese sentido. Exactamente. Así es. Invertir esa corriente disociadora de la que hablábamos y empezar a reasociarnos. Así es. Para eso necesitamos recuperar la conversación. Necesitamos recuperar la discusión en el buen sentido de la palabra. Así es. Que se ha estigmatizado, ¿viste? No, van a empezar a discutir. Discutamos, bienvenido sea si es en un marco de estamos buscando soluciones comunes. Claro que sí. ¿No? Y creo, y te lo pregunto a la vez que te lo planteo, creo que es necesario una especie de rebelión de la ética. Me gusta mucho eso. Me gusta mucho. Vos viste que la ética siempre está como en tensión frente a la moral. Sí. La moral sería como, de donde yo lo entiendo, la estandarización de la ética, ¿no? Hay una ética en determinado momento que se convierte en formas, en leyes, en mandatos, en acuerdos, y eso sería la moral. Cuando la moral empieza a degradarse, creo que la ética tiene que volver a revelarse. Me gusta. Tiene que plantear nuevamente la tensión frente a esa moral, y creo que eso va a lo educativo, pero también va a la familia, porque vos decías recuperemos la familia, pero en la familia también entró la corriente disociadora. También el papá perdió autoridad frente al hijo. Ni hablemos del abuelo. ¿No? ¿Qué me va a decir este viejo si no sabe prender un celular? ¿No? Si no sabe lo que es un TikTok. ¿No? Esa ruptura que generó se fue estandarizando en una especie de moral del posibilismo, ¿no? Donde entran estas pedagogías débiles que decíamos. Exactamente. Yo tengo en mi... Porque que no tienen ningún compromiso ético estas pedagogías. Exactamente, es como una resignación a la ética. Absolutamente, y una renuncia. Yo en mi consultorio terapéutico tengo algunos docentes que vienen y todos tienen una cosa común. Y ahí tengo docentes de primaria, docentes de secundaria, docentes universitarios. Pero hay una cosa de común, que es, yo puedo dar lo que me permitan dar. Yo tengo que negociar con algunos alumnos que ya sé que no me van a prestar atención, pero por lo menos que me permitan seguir dando clase al que sí quiere prestar atención. Hay como un retroceso. Y yo siempre los insto, ¿y por qué no nos rebelamos? ¿Y por qué no nos plantamos? ¿Por qué no obligamos a ese alumno a ponerlo frente a su situación concreta de por qué se está resignando a convertirse en un ser humano? Porque se está resignando a eso. Claro. Se está resignando a robotizarse. Claro. Bien. Y generalmente la respuesta me dice, porque el mismo sistema no me respalda. Y tiene razón. Porque el sistema se adapta a la presión de los padres, a la presión de, bueno, con este presupuesto tenemos que aguantar así. Y tiene razón. Y queda el docente como el jamón del sándwich. Exactamente. O sea, necesitamos una gran rebelión en todo sentido. Una gran rebelión. Y hay que animarse a hacer política educativa, como lo hemos hecho en otros tiempos. Ahí ha habido otra renuncia, es hacer política educativa por parte de la docencia. A mí me parece que en ese sentido hay que recuperar una tradición que en las provincias de Río Negro y Neuquén, digo, ha sido muy significativa,
de marcar el rumbo. Te aumento la apuesta, te subo la apuesta. ¿Me gusta? Como pueblo no hemos renunciado a hacer política en sentido general. No hemos permitido que se vaya instalando un sistema político de representantes que no tienen nada que ver con nuestro pueblo. Sí. Pero no estoy hablando de la contra, estoy hablando de los que supuestamente nos representan. Sí. ¿No tenemos representantes que hace años viven en un country? Los tenemos, sí. ¿No tenemos representantes que hace siglos que no se suben a un colectivo o tienen que esperar en una parada? Que, como decía el gringo tosco, dejaron de trabajar con las manos. Porque eso se lo dijo a la televisión sueca cuando lo vinieron a entrevistar después del Cordobazo. Es así. Y lo fueron a buscar al sindicato y en el sindicato le dijeron, no, está en el taller. ¿Cómo? ¿Sigue trabajando? Sí. El día que yo deje de trabajar con las manos dejaré de ser obrero, dijo. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de ética, y acá me llevas a otro punto que para mí es fundamental. Yo decía, el contrato pedagógico, familias, padres, solos no podemos. No renunciar a enseñar, no renunciar a enseñar, no dejar vacía el lugar de la autoridad pedagógica. Ahora, esa autoridad está legalizada porque entramos, hicimos concursos o como sea, como entremos, pero esa autoridad se legitima académica y socialmente cada día. Y personalmente. Exactamente. Entonces, volver a recuperar esa autoestima de autoridad pedagógica. Pelear en clave de política educativa, porque acá hay que resolver otra organización de la escuela como espacio público. En la escuela tiene que haber recursos y tiene que haber medios para experimentar, para interrogar, para hacer música, para generar periódicos, para generar nuestros propios medios de comunicación. Exacto. Nuestros propios medios de comunicación digamos, y tiene que haber laboratorios, tiene que haber espacios comunes, y tiene que haber una redefinición fundamental de la jornada laboral docente. Ya no se puede sostener la jornada laboral docente solo limitada a estar frente a alumnos. A ver, el docente, además de ser un trabajador de la educación, es un profesional reflexivo. Claro. Es un intelectual, trabaja con el conocimiento en clave de Gramsci. Entonces necesita tiempos para planificar su intervención pedagógica. Para organizar ese conocimiento. Para organizar ese conocimiento, para conocer más y mejor a ese estudiantado del cual es responsable, para organizar situaciones didácticas situadas, para entusiasmar, para apasionar. Necesita tiempo, y ese tiempo tiene que estar pagado. Y la tercera cuestión que a mí me parece fundamental es que hay que revisar, mira, desde los 90 en adelante, diría, recupero la democracia, incluso a los 80, la educación de la ciudadanía, la vertiente de la educación ciudadana, se ha hecho parte de los diseños curriculares. Formemos al ciudadano. Esto viene, digo, en la década, ¿no? Desde principios con la escuela pública. Claro, ahora, ¿qué concepción de ciudadanía? Yo aspiro a una ciudadanía crítica, y para formar una ciudadanía crítica me parece que la cuestión de la formación